Buenas tardes, estimados teleparticipantes. Reciban nuestra cordial bienvenida desde la Unidad de Telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño, líder en pediatría. Me es grato presentar el día de hoy a la licenciada especialista Damaris Mautino Gamarra, magíster en investigación y docencia en salud, enfermera asistencial con años de experiencia en la unidad postoperatoria de cirugía cardiovascular. Ella presentará el tema manejo de inotropos y vasodilatadores en la UPO cardiovascular. Queda con usted la magíster Mautina. Puede empezar, magíster. Muy buenas tardes, agradecer ante todo por esta gran oportunidad de poder brindar los conocimientos que poco a poco hemos ido adquiriendo en esta digna institución, y yo muy contenta de haberme brindado este apoyo para ustedes y que sea de conocimiento para cada uno de los distintos colegas que nos estén viendo por este medio. Bueno, a seguir lo que es con el tema brindado, que es el manejo de inotropos y vasodilatadores en una postoperatoria cardiovascular, realmente el área donde actualmente laboro. Como ustedes pueden ver en la imagen, vamos a encontrar a un paciente que está prácticamente dependiendo de múltiples medicamentos, a los cuales en este caso lo vamos a llamar inotropos, como también tiene algunos vasoactivos, está totalmente invadido, está conectado a un monitor multiparamétrico que aparte nos está ayudando a vigilar lo que son las constantes vitales, como podemos ver ahí números, y aparte que también está por un soporte ventilatorio. ¿No? Es un paciente altamente crítico, a lo cual, gracias al apoyo de estos vasoactivos que está recibiendo, va a poder mejorar, ¿no? Va a tomar sus días de acuerdo a cómo el corazón se va adaptando, cómo se va logrando, y hasta que ya quede prácticamente sin ningún tipo de apoyo. Y es el corazón propio que empieza ya a funcionar mucho mejor, y el niño inclusive puede pasar ya a otro servicio de áreas críticas a un ambiente común, y de ahí posteriormente a su domicilio. Entonces, siguiendo con lo que es la exposición, cuando hablamos de los vasoactivos, ¿no? Queremos un poco recalcar por qué es importante esto, qué beneficios nos va a traer. Es un poco también el conocer en sí el sistema circulatorio, ¿no? El corazón, qué función cumple en nuestro organismo. Como menciona el texto, ¿no? Todas las células de nuestro cuerpo, ya sea como dice el cerebro, del abdomen, del pie, de las manos, van a necesitar oxígeno y nutrientes para su buen desarrollo, para su buena función. Pero esto se va a lograr a través de lo que es el sistema circulatorio, el sistema cardiovascular, que no solamente va a servir de transporte de medio de oxigenación, que va a brindar nutrientes, no, a la vez también va a servir un medio para poder eliminar los residuos, los productos del desecho. Y de esta manera se va a favorecer que nuestro organismo, como hablamos de cerebro, que piense, los movimientos, el control, va a favorecer lo que es el correcto funcionamiento del cuerpo. Entonces, conociendo muy bien cuál es la función que va a ejercer aquí el corazón, porque es el que va a distribuir, prácticamente es el motor del cuerpo, es el que va a distribuir los 5 litros de sangre a todo el cuerpo, distribuyendo lo que es ya oxigenación, nutrientes, y a la par va a recoger todo el producto de desecho. Entonces, se requiere que este corazón llegue a toda parte del cuerpo, pero cuando esto se va alterando, producto de alguna patología, en nuestro caso el servicio son niños con cardiopatías congénitas, ¿no? Entonces, y también hay pacientes que son por algún tipo de shock séptico, alguna falla cardíaca, entonces es ahí donde se va a hacer el uso necesario de estos vasoactivos, ¿no? Que nos va a traer muchos beneficios, si nos trae, porque recuerden que un niño con una malformación congénita, hasta que pueda ser corregido la cirugía, ¿no? Como debería haber nacido, necesita apoyo. Se ha acostumbrado a funcionar como nació, y cuando le hacen la cirugía correctiva, entonces tiene que ya funcionar como generalmente tiene que haber sido desde el nacimiento, pero para eso va a requerir apoyo de estos vasoactivos, ¿no? O como le dice, apoyo por espacio de días, que el niño, cada niño es único,
cómo puede tomarlo, ¿no? Y de acuerdo a eso, ya el niño inclusive mejore, se puede ya estar destetando de esto. A medida que vamos explicando el tema, lo vamos a poder mencionar. Y a la vez también nos menciona que el uso y abuso de estos efectos también trae efectos nocivos. Por eso es necesario saber cuánto es el tiempo máximo que debemos de tener en el uso de estos medicamentos, cómo se debe el correcto funcionamiento, la preparación, la vigilancia que tiene que tener el personal de enfermería, porque somos nosotros netamente las que estamos encargadas de poder administrar, colocar, y la vigilancia que le damos, la vigilancia respectiva que le damos a este tipo de exhaustivos, claro, ayudados por los distintos equipos que tenemos, pero sobre todo es el trabajo de enfermería. Siguiendo, podemos visualizar en la imagen, ¿no? Lo que son las constantes vitales. Podemos ver aquí que el número 186, ¿no? Que es la frecuencia cardíaca. En letras rojas podemos ver que es la medición de la presión arterial invasiva. Y podemos ver que muestra unos números, pero realmente a mí no me puede dar mucha significancia. Para eso el personal de salud labor en áreas críticas conocemos, de acuerdo al tipo de paciente que tenemos por edad, ¿no? Cuánto es el límite normal que tenemos que esperar de la frecuencia cardíaca de un paciente. Es decir, si tenemos un niño neonato hasta un mes, ¿cuánto es lo normal que nosotros vamos a permitir que podemos tolerar, ¿no? Un niño, la frecuencia cardíaca es de 120 hasta 190, 180 latidos por minuto. ¿Ya? Pero si sobrepasa este número, entonces nosotros ¿cómo lo llamamos? Y en la imagen podemos visualizar que está como 186, y estamos hablando de taquicardia. Eso es de acuerdo a la edad, como es un hospital pediátrico, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a evaluar a un paciente es ver cuáles son los límites normales, ¿no? De la frecuencia cardíaca que vamos nosotros a manejar. Podemos visualizar también la presión arterial media, ¿no? A través de estos números que están en rojo, que es una presión arterial más exacta, ya que dice 61/45. ¿Estamos hablando de hipotensión o es realmente el valor que el niño le es permitido tener? ¿Ya? ¿Cuánto es la saturación? Vemos la siguiente. La temperatura podemos ver, miren, está con 35,9. Y a todo esto, lo que debemos saber es cuánto es lo permitido, cuánto de lo normal vamos a tener. Inclusive a veces no nos es tan confiable una línea invasiva, podemos decir que está mal posicionada, está acodada, entonces también se le hace un control de presión arterial no invasiva a través de un manguito que se le coloca, pero nos da aquí, mira, nos da 58/26, nos da una presión que sí el paciente está en hipotensión. Entonces, al hablar de estas constantes, estamos viendo que nuestro paciente está entrando, ¿no?, en un tipo de alteración hemodinámica. Vemos que está taquicárdico, está hipotenso, está hipotérmico, ¿no? Y lo vamos viendo. Entonces, el problema es, ¿no?, ¿qué medicamentos, qué vamos a usar? No hay una duda. Si es unos sinotropos, ¿no? ¿Para qué sirven unos sinotropos? ¿No? ¿Qué son los vasopresores? Como ya bien sabemos, los sinotropos, que vamos a seguir, más adelante lo vamos a cada uno describir, pero los sinotropos generalmente son medicamentos que van a ayudar a aumentar la fuerza de contracción del miocardio, la fuerza que el corazón necesita para latir. Y los vasopresores, también conocidos como vasoconstrictores, que producen constricción, estrechamiento de la luz de los vasos sanguíneos. Y cuando produce una constricción, disminuye, eso hace que el flujo de sangre que va por las arterias no se resista, entonces quede más sangre en las arterias y por ende sube la presión arterial, y lo que mejora una mejor circulación y irrigación a todo el cuerpo. Entonces, esa es la duda, ¿qué uso? ¿No? Si uso inotropos, si uso vasopresores, ¿no? Y a la vez, ¿esto cómo afecta? ¿No? Si uso inotropos, si uso vasopresores, ¿cómo afecta en el sistema circulatorio? ¿Qué beneficios nos va a traer? Porque recuerden que nuestros órganos diana, o los que realmente son favorecidos, ¿no?, al tener esta buena oxigenación, y lo principal es los riñones, el hígado y el cerebro. Son los que inclusive sufren y son los más perjudicados cuando hay un tipo de alteración y no llega un flujo adecuado a lo que es circulación, ¿no? Está disminuido, ya vamos a describir también, hay algunos problemas que se presentan, entonces como lo altera la circulación normal,
Los que más sufren son el riñón, el paciente no orina, ¿ya? El corazón, el paciente está en taquicardia, no hay una buena distribución de sangre, el corazón en ningún momento se llena, si está muy taquicárdico no se llena porque late tanto, o de repente hace bradicardia, late tan bajo que tampoco se logra llenar y el corazón no acumula la gran cantidad de sangre que necesita para que pueda distribuir en todo el cuerpo. Y de ahí también hay manifestaciones con el corazón, cuando el cuerpo va sintiendo esta falencia, ¿no? Como son hipoperfusión, los pulsos son débiles, no se sienten, está hipotérmico, nos dan signos que prácticamente vamos a seguir nosotros mostrando. Igual en el cerebro también, ¿no? Inclusive vemos viendo que cómo lo altera, cómo sufre. Vamos a ver a través de las pupilas si hay reactividad, no hay reactividad. Y generalmente eso es lo que más valoramos en la unidad postoperatoria, cuando un paciente viene postoperado inmediato del corazón, siempre, ¿no? El tiempo de permanencia en sala, si ha entrado circulación extracorpórea, nos vemos con cuántos accesos venosos vienen, qué tipo de drogas están trayendo, a qué flujo, ¿no? A qué flujo y en qué concentración estamos utilizando. Y lo principal, si orina, ¿no? Si orina. Y esos son datos muy importantes para nosotros. Pero esto también lo vamos a ver lo reflejamos en la presión arterial media, porque este indicador nos va a decir si realmente, ¿no? Es base, si nuestros organismos están realmente, nuestros órganos están perfundiendo. Este es el estándar que nos da si realmente está en un buen funcionamiento, una buena perfusión. Sabemos que la presión arterial media se mide a través de dos constantes, que es el gasto cardíaco por la resistencia vascular sistémica. El gasto cardíaco a la vez se ve por dos, ¿no? Que es el volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. Igual, el volumen sistólico a través por tres, que es la precarga, la poscarga y la contractibilidad. Y la resistencia vascular sistémica, ¿no? O sea, son los cambios que producen el estrechamiento a través de las arterias. Como les mencionaba, como se reduce el volumen de los vasos sanguíneos, por ende va a quedar mayor sangre en las arterias y esto va a hacer que se incremente la presión arterial. Cuando hablamos, vamos a describir sucintamente cada uno de ellos. Cuando hablamos de frecuencia cardíaca, ¿cómo altera esto? Antes de nosotros poder utilizar un inotropo o ya cuando viene de sala de operaciones el paciente, muchas veces viene con apoyo de un marcapaso. Son pacientes, hay pacientes que presentan signos de acuerdo a la patología. Si es un paciente operado, por ejemplo, de un canal IV, es una comunicación interventricular, canal IV, donde se ha habido el manejo, la manipulación del tabique interventricular. Entonces, a veces el paciente viene con un poco de bloqueo, viene bradicardia, entonces, a veces suele ser momentáneo, porque como está inflamado, han trabajado a través de la zona operatoria, entonces toma días de poder recuperar. Pero mientras tanto, se le apoya con lo que es el uso del marcapaso. Traen hilos de marcapaso, se conecta a esta fuente, lo programa, y es el marcapaso que le ayuda. Pero pese a todo esto, si el paciente que se le está apoyando no es suficiente, ¿no? Porque también tenemos tener pacientes que no es suficiente el tipo de marcapaso que le ayuda, puede ser que el paciente tenga bradicárdico. Entonces, igual, cuando el corazón disminuye la cantidad de frecuencias normal de acuerdo a la edad que tiene el paciente, igual el llenado del corazón no se va a poder dar, no se va a poder distribuir. Si el paciente tiene taquicardia, presenta taquicardia, igual, es tan rápido que late el corazón mayor de su normalidad, igual el llenado tampoco se va a poder dar. Entonces ya vemos viendo, la parte cardíaca se está viendo afectada de acuerdo en el momento que presenta, ¿no? O bien bradicardia o bien taquicardia, pero eso sí, conociendo muy bien el tipo de paciente que tenemos. En este caso nos basamos a los valores normales y la edad del paciente. Tenemos las constantes vitales de acuerdo a la edad del paciente. Cuando hablamos del volumen sistólico dijimos que es precarga, poscarga y contractilidad. Cuando hablamos de precarga, generalmente tenemos que reconocer que es el llenado de los ventrículos. Antes de que sístole es de contracción y diástole es de relajación. Antes que el corazón se contraiga, ¿no? Se tiene que llenar. Entonces, para esto tiene que llenarse todo, obviamente el ventrículo izquierdo, se tiene que llenar los ventrículos. Entonces, a eso se le llama precarga, para que pueda distribuir a todo, se llena tanto, se llena con la capacidad de sangre que tiene que tener, porque se llena, eso es la circulación que se da a todo el organismo, toda la circulación se llena en todos los ventrículos, y de ahí,
con la fuerza que tiene por el sístole, va a distribuirse. Pero recuerden, hablamos de volumen. Si, como ustedes pueden ver en la imagen, nuestros pacientes posoperados traen drenajes, de toda la circulación que han tenido, de toda la cirugía que han tenido en sala de operaciones, traen drenajes para poder evidenciar totalidad. Tenemos dos tipos de drenajes y a veces sobrepasa mayor de su capacidad, ¿no? También tenemos los valores, cuánto es lo permitido por cada tipo de paciente que tenemos. Cuando sobrepasa, vemos la cantidad, vemos el color, también se siente también la temperatura, a veces suele ser que la sangre sale caliente, ¿no? Entonces vemos, y todo eso a veces puede ser que el paciente tiene que volver a sala, pero hasta que vuelva a sala necesitamos apoyarlo. Entonces es ahí donde tenemos que apoyar con lo que es paquete globular, ¿no? En el momento, es inmediato. Entonces, una vez repuesto el paquete globular, la sangre que el paciente está perdiendo, mejora, va a mejorar la precarga. Pero si pese a todo eso que vamos a ver, un paciente que presenta sangrado activo, no va a haber una buena precarga, no va a haber un buen llenado, va a disminuir la cantidad de volumen. Si decimos que tenemos 5 litros de sangre y con el sangrado que está presentando va a ir en disminución, entonces el volumen que va a llenar, que va a ir a los ventrículos va a ser insuficiente, por lo tanto no va a haber una buena distribución. A eso es lo que llamamos una alteración de la precarga, ¿no? Va a depender del volumen y de la resistencia de los vasos. Está determinado, como les menciono, por el volumen de sangre al final del periodo del llenado ventricular. Esa es la precarga. ¿Ya? Y cuando hablamos de la postcarga, ya es ya en sí que el corazón tiene que contraerse, tiene que enfrentarse a las resistencias de estas válvulas, la aórtica, la pulmonar, para que pueda distribuir la sangre ya a todo el cuerpo. Ya una vez que en precarga se llenó de sangre, entonces es ahí donde en la postcarga se encarga de la fuerza, a estas, enfrentarse a estas resistencias y poder ya distribuir la sangre para que se vaya por todo el cuerpo a través del ventrículo izquierdo. Esa es la fuerza que hablamos de postcarga para que pueda. ¿Y cómo alterarían a nosotros la postcarga? ¿Qué generalmente presentamos en el servicio? Mayormente lo que hay es el taponamiento cardíaco. Cuando se acumula, ¿no? Ya sea sangre en lo que es el corazón, entonces no permite, se acumula sangre y el corazón no se puede contraer, ¿no? La fuerza que va a tener, el corazón va a tener toda la fuerza, pero el llenado de sangre se está acumulando y el corazón impide que se pueda distribuir bien. Y cuando hablamos de contractibilidad, ¿no? Y hablamos de contractibilidad, decimos que es la fuerza que tiene el miocardio, es ahí que vamos a encontrar, ¿no? Tenemos sinotropos que le va a poder ayudar. Hay una disminución de la fuerza, ¿no? Hay una disminución por encontrar la causa por qué ha pasado esto. Que tenemos, como dicen, ¿no? Adrenalina, los que generalmente nos ayudan para mejorar lo que es la contracción miocárdica, la dopamina, ¿ya? Pero a la vez son tan buenos estos vasoactivos, pero también sus efectos que hacen mucha demanda de oxígeno y energía. Y lo que nosotros queremos es menos consumo de oxígeno, queremos ahorrarnos, pero que sí nos trae beneficios. Ahora sí, habiendo hecho un pequeño resumen de lo que sí concierne lo que es el sistema cardiovascular, porque es tan necesario estos vasoactivos, ¿no? Entonces vamos a poder distribuir y poder hablar en sí qué es cada uno de ellos. Lo que generalmente manejamos en la unidad postoperatoria. Los sinotropos, como les mencionaba hace un momento, son estos fármacos que van a ayudar a mejorar la contracción del miocardio. En este caso también, a la vez que mejora la construcción, va a mejorar el gasto cardíaco, mejora la contractibilidad y a la vez hace que se incremente la frecuencia cardíaca. Va a haber una disminución de la presión, nos van a disminuir la presión, cosa que el corazón se va a llenar mucho mejor, y dicen algunos que reduce la postcarga. Los sinotropos, vamos a tener estos medicamentos, la adrenalina, la dopamina y la dobutamina. Vamos a tener la adrenalina, pero cuando está a menos de dosis de 0.0 microgramos kilómetro, porque cuando sobrepasa este valor, ya estamos hablando como vasoactivo, que también vamos a ir mencionándolos de acuerdo a cómo se dice el tema. Si hablamos de inotropos, ahora hablamos de vasopresores, ¿no? Como les mencionaba también en primeras diapositivas, los vasopresores, que son medicamentos que producen construcción, ¿no? De lumen de los vasos sanguíneos para permitir que haya una resistencia a esto y de paso
se incremente lo que es la presión arterial. Y acá lo vemos, ¿no? Va a incrementar la resistencia vascular sistémica, la resistencia vascular periférica. Al aumentar esta resistencia, va a hacer que la cantidad de sangre que quede en las arterias y por ende va a incrementar la presión arterial. Va a aumentar el tono venoso sistémico, también va a mejorar el gasto cardíaco, ¿no? Va también a aumentar lo que es la presión arterial media, tensión o presión arterial media. También actúan a nivel periférico. Como les mencionaba, cuando la adrenalina, los medicamentos que vamos a encontrar en vasopresores, tenemos adrenalina, tenemos norepinefrina, dopamina y vasopresina. Cuando sobrepasan estos valores de la adrenalina, anterior dijimos que era 0.0 microgramos kilominuto, en este caso cuando es más de 0.05 microgramos kilominuto ya tiene el efecto de vasopresor. El primer medicamento que estamos mencionando aquí es la dopamina. La dopamina, lo más usado en la unidad postoperatoria por los niños, que son medicamentos, la mayoría, no por no decir todos, vienen con lo que es dopamina, de acuerdo, como les digo, a la necesidad que presente el niño. La dopamina tenemos tres maneras de poder del uso, ¿no? ¿En qué efecto tenemos el uso de la dopamina? Y tenemos efectos receptores dopamina 1, efecto beta y efecto alfa. También a la vez estos efectos funcionan de acuerdo a sus dosis. Si es de 1 a 2 microgramos kilominuto es el efecto receptores dopamina, son prácticamente vasodilatadores. A veces le decían que era el efecto renal, porque el paciente esta dosis ya no tiene, ya en nuestro servicio, ¿no? El tipo de paciente que manejamos, cuando está esta dosis, prácticamente ya el paciente ya no requiere ya que esté recibiendo dopamina, inclusive ya se le va titulando hasta que se apague la bomba, ¿no? Donde está siendo administrado. Ya muy poco lo usamos de 1 a 2 microgramos kilominuto, pero es bueno conocer cuál es el efecto que tiene, ¿no? Que es un vasodilatador en el riñón, en el cerebro, en el mesenterio, en el lecho coronario. Cuando lo teníamos a veces en esta dosis, el paciente orinaba, como digo, es un vasodilatador, orinaba bastante. Y luego, lo más manejado, lo más usado por nosotros es el efecto beta. Esto es lo que más en nuestro servicio usamos, ¿ya? Que es igual, la dosis es de 5 a 10 microgramos kilominuto. Trabajamos ahí en dosis. No es que sea un cc, 2 cc, generalmente manejamos un cc, es 10 microgramos kilominuto. Y de acuerdo a eso, la gran mayoría, como les menciono por no decir todos, manejamos en el efecto beta. Están en 7 microgramos, que es el medio, el término medio, y de ahí vamos avanzando. A veces vienen en 10 y de repente inclusive va a requerir otro inotropo. Entonces ya les van agregando más de acuerdo al estado del paciente. Pero lo que mayormente manejamos es en 7 y de ahí se va titulando, ¿no? O bien incrementando o bien en disminución. Este efecto para nosotros es que actúa sobre el miocardio, incrementa la contractilidad, como les mencionaba, mejora el gasto cardíaco y va a incrementar la frecuencia cardíaca. A su vez también tenemos el efecto alfa, que es mayor, el uso es mayor de 10 microgramos kilominuto. Como el tipo de pacientes que manejamos son cardíacos y no se les puede sobrecargar de volumen, por eso la concentración que usamos es que un cc es 10 microgramos kilominuto. Cuando sobrepasa esta indicación mayor de la dosis de 10, más de 10 kilogramos minuto, entonces generalmente no lo usamos, es que donde ya se hace el cambio de medicamento, no se hace, ya le agregan otro tipo de vasoactivo. En esta dosis, el efecto que produce, que es vasoconstrictor, como les decía, porque se está buscando que si no hace efecto con estas dosis, porque el paciente todavía sigue mal, no hace efecto, entonces al aumentar a mayor de 10 microgramos kilominuto, entonces está requiriendo que mejore la presión arterial, porque es un vasoconstrictor, ¿ya? Va a incrementar la presión arterial, está buscando eso, que incremente la presión arterial, pero es más dosis, y que también, como les mencionaba, estos vasoactivos son muy buenos, porque van a mejorar que el corazón funcione mucho mejor, pero también por su uso y exceso, abuso, también producen daño, causan lesión en los pacientes, que también vamos a ir mostrando más adelante. ¿Ya? Entonces, muy poco, cuando llega a este efecto, ya generalmente suele ingresarse otro tipo de inotropo, ya se le agrega uno más. Las indicaciones,
¿no? Que son disfunción miocárdica leve o moderada, ¿no? Es la única droga de efecto renal, generalmente es un shock cardíaco, shock distributivo, pero voy a hacer hincapié en nuestros pacientes, ¿no? Que son posoperados de cirugía cardiovascular, ¿no? Como les mencionaba, es de 5 a 10 microgramos kilo minuto, porque es un soporte del bajo gasto cardíaco, porque los pacientes han sido la mayoría sometidos a una circulación extracorpórea. Cuando pasa más de 10, de 15, ya presenta más alteraciones y es donde el mejor uso, el mejor activo para usar es la norepinefrina. Finalmente no hemos tenido muchos, son pocos, cuando vamos a usar más de 10 microgramos kilo minuto, no. Ya se pasa a usar otro tipo de vasoactivo. En este caso, a veces la norepinefrina. O en todo caso, cuando vienen de sala de operaciones, ya vienen con infusión de norepinefrina y no de dopamina. La dopamina, como le decimos, el efecto va a ser variable en cada paciente. Si es de 2 a 5 microgramos kilo minuto, que es prácticamente poco, produce una vasodilatación, va a haber como le decía, cuando es de 1 a 2, ya está en destetes, prácticamente la bomba está apagada. Pero hay veces en que hemos solido usar, pocas veces, de 2 a 5 microgramos, ha habido una leve mejoría, ¿no? No es tanto la función, el efecto que produce, y está el efecto que produce porque es leve. Como su propio nombre le mencionamos, acá dice, hay una leve incremento de la presión arterial, una leve resistencia a las cosas técnicas. Realmente este efecto casi no muy usado porque es mayormente de 5 a 10 lo que usamos, pero siempre es bueno conocer. Así como les mencionaba, tienen beneficios, también nos producen efectos adversos. En nuestros pacientes sometidos a cirugía cardíaca, son pacientes que están intubados, están bajo efectos de sedoanalgesia o también aún conservan los efectos de la anestesia, están prácticamente sedados, ¿no? Se les monitoriza así, pero los efectos, si hay también niños despiertos, cuando ya su proceso va en mejoría, los efectos que presenta es en el sistema nervioso central, cefalea, el sistema respiratorio disnea, dificultad para poder respirar. Cuando sobrepasan las dosis, o como les mencionaba, producen palpitaciones, taquicardias supraventriculares, taquicardia ventricular. Cuando vemos que la dosis ya es demasiada para el paciente, vemos, ¿no? Pues para eso les mencionaba que tendríamos que conocer cuánto es el valor normal que maneja cada tipo de paciente, y lo tenemos, siempre trabajamos con una pizarra donde todos tenemos como ayuda cuánto es lo permitido para el tipo de paciente y tipo de diagnóstico postoperado que tiene. Entonces, de acuerdo a eso lo vamos viendo. A veces el paciente con la dosis que recibe, por ejemplo, a 7 microgramos kilo minuto y sigue taquicárdico, sigue hipertenso, le vamos bajando, ¿no? Con lo que todo, mire, está muy taquicárdico, hay que bajar, le vamos titulando el flujo de la infusión, y a veces hasta que ya generalmente se le va quitando. Puede ser que el paciente tolere unos pocos horas, días, y se le va quitando. Es ahí donde reside el trabajo de enfermería, donde tiene que estar la vigilia constante. Ya es constante. Vigilamos cualquier alteración, producto por qué pueda presentar. Si el paciente nos presenta taquicardia, ¿no? De 180, 190, tenemos que buscar la causa. No es que taquicardia, incrementale la dopamina, vemos, encontramos la causa. Le decimos, trabajamos conjuntamente con todo el equipo, le decimos, ¿por qué produce taquicardia? Puede ser porque tenga fiebre, ¿no? Porque la fiebre no produce taquicardia. Entonces vamos viendo eso, no tiene fiebre. ¿Por qué sigue taquicárdico? Le falta volumen, vamos buscando cuánto es el flujo urinario, si ha orinado más de lo debido, ¿no? Ha orinado menos, vamos viendo eso. Puede ser por dolor también. Entonces, el paciente está, por más que está con infusión o viendo a qué hora le toca su analgésico, generalmente nosotros solemos usar morfina por el tipo de lesión que tiene. Entonces, vamos descartando por qué se va produciendo ese tipo de taquicardia. Y de acuerdo a eso le vamos encontrando la causa y vamos viendo, ¿no? O de repente que bajarle está mucho la dosis de inotropos, y de acuerdo a eso ya se va bien, ¿no? Son datos cosas que se va aprendiendo en el camino, pero a la vez en conjunto, ¿no? Le encontramos y el único beneficiario aquí es el paciente.
Lo que es en el genito urinario, ¿no? Que generalmente produce náuseas, vómitos, diarrea. En gastrointestinal, perdón, en genito urinario la insuficiencia renal aguda, muchos pacientes ya no orinan, por más que ya está con eso no orina, entonces hay que ver el tipo de infusión, de droga, y en la piel. Esto es lo que generalmente hemos visto, hemos tenido, ¿no? Necrosis local con infiltración, por infiltración, solo por infiltración, porque también vamos a describir cómo es el correcto uso de este tipo de inotropos. Como ya mencionamos, el efecto adverso que produce, entonces ya conocemos qué va a producir necrosis, ¿no? Entonces, ¿dónde debe influirse? ¿Por qué tipo de vena? ¿Por qué tipo de acceso? Central, periférica, el tiempo, todo eso. Conociendo todo eso, nosotros vamos a evitar eso. Porque si la dopamina produce necrosis, hay otros medicamentos que lesionan mucho más, ya mucho más. Por eso es necesario conocer con qué esos medicamentos, cuáles son sus efectos adversos. Luego tenemos la dopamina, también usada en el servicio, pero casi muy poco. Mayormente usamos lo que es la dopamina, otras drogas, porque su efecto de esto es solamente mejorar la contractilidad cardíaca. Algunas veces hemos podido utilizar, ¿ya? Pero realmente usamos los demás sinotropos, pero es también necesario, ¿no? Tiene efecto alfa, sí, efecto alfa 1, tiene efecto beta 1 y efecto beta 2. En el efecto alfa 1 tiene el que produce es levo vasoconstricción, en efecto beta 1 es sinotrópico y en efecto beta 2 es vasodilatación leve. Como les mencionaba, ¿no? Va a mejorar se lo usa para mejorar la contractilidad cardíaca, va a hacer que haga un menor consumo de oxígeno, puede, ¿no? Dice aumentar la frecuencia cardíaca, y la dosis también que manejamos es de 2 a 10 microgramos kilo minuto. Y la dosis que mayormente usamos es igual, de 5 a 10 microgramos kilo minuto. Sí usamos, pero generalmente, como les digo, en pacientes postoperatorios los más usados que ya les estoy mencionando. Sus indicaciones en shock cardogénico, ¿no? Va a ser una terapia de infusión de corto plazo de insuficiencia cardíaca ICC. Dice bien claro acá, no debería ser usada rutinariamente en sepsis por riesgo de hipotensión. No se usa. Cuando el paciente requiere inotropo, la dopamina generalmente no es de uso para eso. En pacientes postoperados de insuficiencia cardíaca, porque ese es nuestro caso, ¿ya? Como ahí les menciono, no tiene ventajas sobre la dopamina. Podría usarse para producir la postcarga. Como no tiene las ventajas, entonces generalmente usamos la dopamina. También tiene efectos, así como la dopamina tiene efectos adversos, la dobutamina también tiene efectos adversos. En este caso, igual, en el sistema nervioso central, cefalea, ansiedad, casi los signos son parecidos con la dopamina. Cardiovascular, hipotensión, hipertensión, si sobrepasa los valores que está permitido, palpitaciones, taquiarritmias, todo eso lo podemos ver por el monitor cardíaco, las taquiarritmias, ¿no? Más visual, porque todo paciente que es sometido o que está con estos vasoactivos generalmente tiene que ser monitorizado. Si no, no vamos a poder saber los datos, no vamos a poder tener. Es todo paciente que inicia un vasoactivo tiene que ser vigilado, monitorizado. Gastrointestinal, náuseas, vómitos, mucositis y otros que producen trombosis. Aquí llegamos a lo que es a la adrenalina, otro vasoactivo que lo más también comúnmente usado en el servicio, otro más usado en el servicio, que también tiene efectos alfa 1, beta 1 y beta 2. También, de acuerdo a la condición del paciente, también es su uso, como ya les mencionaba, cuando está mayor de 0.2 microgramos kilo minuto, el efecto que es aumenta la resistencia vascular sistémica, ¿no? Acá va a ser que aumente la presión arterial. Eso es generalmente lo que mayor usamos, ¿no? Queremos que incremente la presión arterial. Cuando está en beta 1, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la contractilidad miocárdica, y generalmente su uso es de 0.01 hasta 0.02. Mayormente usamos a esta dosis, ¿no? En el efecto alfa 1. Cuando sobrepasa esta dosis, ya es cuando está en esta dosis, ya es el efecto alfa 1. Y cuando está pues en este efecto beta 2 es que aumenta la frecuencia cardíaca, pero ese es
momentáneamente, causa broncodilatación y vasodilatación. Eso lo hablamos cuando hacemos nebulizaciones, la forma externa, no interna. Las indicaciones, ¿no? Para paro cardíaco, porque también se usa la adrenalina, paro cardíaco, shock, anafilaxia, asma, estado de asma, en bradicardia, cuando ya por más que se le ha hecho las ventilaciones no responde, en pacientes con hipotensión, por más que antes de iniciar un inotropo se corrige todo, se ve mil maneras como mejorar y aún así el paciente no mejora, entonces ya hace su uso de inotropo y acá menciona hipotensión, ¿no? Que no responde pues al volumen, ¿no? No es por volumen, por más que esté corregido. Y en nuestro caso, en el postoperatorio, es por bajo gasto cardíaco, con tendencia a la hipotensión arterial. De acuerdo a eso, usamos generalmente en la dosis de alfa 1. También tiene sus efectos adversos, ¿no? En el sistema nervioso central presentan temblores, ansiedad, cefalea, mareo, debilidad, confusión, alucinaciones. Hipertensión intracraneal también cuando sobrepasamos la dosis. En el respiratorio, disnea, pero generalmente estos, como les menciono, esto no vamos a poder visualizar mucho más que la observación porque los pacientes están bajo sedación. Están intubados y muy poco. Cardiovascular, como les decía, las arritmias que va a presentar, todo tiene que ser por monitorización. Es muy difícil decir que el paciente tiene arritmias a través de una monitorización. Eso sí es de todo paciente con inicio de inotropo tiene que ser monitorizado. Y más aún en nosotros, por el tipo de cirugía que he tenido y que es un postoperatorio inmediato, todos los pacientes son monitorizados hasta que se van de alta. En este caso va a haber incremento de la presión arterial, la frecuencia cardíaca. Claro, cuando sobrepasan las dosis, a veces el paciente ya no requiere tanta dosis porque ya su corazón, su organismo ya se está mejorando, está en recuperación. Entonces es ahí cuando de repente ya vamos titulando la dosis, se le va disminuyendo y ya es hasta su retiro, ¿no? Pero todo eso es lo que produce. Cuando está sobrepasan dosis, es lo que produce. Y aparte que produce una demanda, mucho consumo de oxígeno, y lo que nosotros no queremos es eso. En el gastrointestinal, náuseas, vómitos, ¿ya? Y también decirles que nuestros pacientes, como les mencionaba, si por más que a veces están extubados y aún reciben todavía estos sinotropos, como les mencionaba, el tipo de paciente que tenemos en su gran mayoría son lactantes, tampoco evidencia, no menciona estos sí. Endocrino, ¿no? Vamos a ver a través de una gasometría, porque eso es solamente el hipertensión, me lo podemos ver a través de una gasometría, la glucosa alta, y los electrolitos, ¿no? Hipopotasemia, que dice cuando el nivel de potasio es muy bajo, también se va a evidenciar a través de un control de análisis de gases arteriales. También tenemos lo que es la noradrenalina. La noradrenalina es el más usado, después cuando la dosis de la dopamina sobrepasa los 10 microgramos por kilo minuto, y ya cuando el paciente todavía está de cuidado, entonces ya no hace el efecto de dopamina más de 10 microgramos, usamos la noradrenalina. O incluso es el primer candidato a usar la noradrenalina, que también tiene efectos, ¿no? Efecto alfa 1, beta 1, a comparación también de de la adrenalina, que también tiene alfa 1, beta 2, ¿no? Pero el beta 2 generalmente era para las inhalaciones, para pasos respiratorios más que nada. Alfa 1, la dosis es de 0.1 microgramos, que produce vasoconstricción, y como les decía, vasoconstricción hace que se reduzcan, pues, ¿no? Produce una estrechez de la luz de los vasos sanguíneos y por ende va a incrementar la presión arterial, y eso es lo que generalmente buscamos. El beta 1, que va de dosis de 0.01 microgramos por kilo minuto, que va a producir la contractilidad miocárdica y la frecuencia cardíaca. Esto es prácticamente, como mencioné, dosis baja. El más uso que le damos es el efecto alfa, es lo que buscamos, ¿no? Que haya una mayor vasoconstricción para que pueda haber mayor distribución. Las indicaciones: es un fármaco vasoconstrictor, como les dije, por excelencia, es lo más usado para casos de hipotensión grave y shock cardiogénico. Esta es la droga de elección o el medicamento de elección en la unidad postoperatoria, seguido de la dopamina. En pacientes postoperados de cirugía cardiovascular, ¿no? Este es nuestro caso, porque estas son las indicaciones, pero nuestros pacientes, ¿por qué lo usamos? ¿No? Los pacientes que han sido sometidos
después de una vasoplegia, que han entrado con circulación extracorpórea o también asociada a sepsis asociada. ¿Qué pasa? Que nuestros pacientes que han posoperados, múltiplemente invadidos, un paciente posoperado trae múltiples accesos centrales, periféricos, arteriales, zona nasogástrica, zona vesical, hilo de marcapaso, drenaje mediastinal, drenaje pleural, son múltiplemente invasivos. Y a veces no solamente con uno, sino traen dos catéteres centrales, a veces ya vienen con un catéter epicutáneo de otro servicio, entonces son múltiplemente invasivos, por lo cual y muchas veces vienen inclusive con tórax abierto, entonces a veces ya tienen más riesgo a infectarse, mayor riesgo porque tienen múltiples procesos invasivos y el manejo es minucioso. Los efectos adversos. Igual, ¿no? Que la adrenalina, el sistema nervioso central, ansiedad, cefalea, insuficiencia respiratoria. En este caso, nuestro paciente está sometido a un ventilador mecánico, entonces también es muy difícil de poder a veces mejorar, incrementar los parámetros. En el sistema cardiovascular, este medicamento, así como mejora, trae beneficios, también a veces nos trae beneficios, no nos mejora, no nos ayuda porque su consumo de oxígeno es demasiado. Produce arritmias, radicales, taquicardia, de acuerdo al tipo de dosis que va recibiendo, pero como les menciono, todo eso se va a ver a través del monitor cardíaco. Los pacientes no verbalizan, no hablan, porque están intubados o en su gran mayoría son lactantes, entonces es la vigilancia del personal que hace. De acuerdo a los síntomas que presentan, nosotros lo vamos registrando. Y para nosotros lo que es muy importante es eso, la isquemia de órganos y necrosis isquémica después del extravaso. Hay pacientes que de repente se han mejorado, pero en el transcurso de los días han retrocedido, se han infectado, o de repente todavía aún requería inotropos y de repente ya no tiene acceso central, o un paciente que viene por emergencia, suele pasar. Entonces, para utilizar la noradrenalina, la adrenalina, la dopamina, por caso de emergencia, hasta que puedan conseguir un acceso central, sí se usa, pero con riesgo, ¿no? De que pueda producir necrosis. Y las causas, pues, son, ¿no? Como ustedes pueden ver, inclusive los medicamentos, la noradrenalina, la adrenalina, no se puede. Sí, sus efectos son muy buenos, va a mejorar en el paciente, pero también tienen sus efectos que el uso demasiado de estos medicamentos hace que se concentre pues el uso en el corazón, en los órganos dianas, su perfusión ahí, pero que va, así como beneficia, a otros nos va perjudicando. La circulación en las partes distales se va disminuyendo, no llega, porque su concentración es en los órganos del corazón, el riñón, el cerebro, y va descuidando, como se dice, las partes distales. Y las partes distales son pues, los miembros inferiores, los dedos, y ustedes pueden ver en la imagen que se va necrosando. Sí es necesario, es muy buen efecto, y por los efectos que tiene, bueno, pero su uso permanente, no, pues tenemos que trabajar en el destete pronto, que esto es lo que vemos, ¿no? La necrosis produce eso, se va moviendo la piel y hasta que llega este chiquito, mejoró bastante, salió, pero tuvo sus efectos adversos. Se me cruzaron las paredes, salió, no nos perdió, pero sí logró salir. Entonces, para evitar todo esto, es la vigilancia permanente. Sí se puede usar periférico, pero es hasta que le consiga un acceso central. Enfrentarnos a cuáles son los riesgos o beneficios que vamos a tener en esto. Vamos a mencionar más adelante, porque esto en sí es tu trabajo en enfermería, porque somos nosotras las encargadas de administrar, preparar y la vigilancia. No es que ya se va administrando y ya hará efecto, no. Ver si de repente es mucha la dosis, es poca la dosis, cómo está, si ya una vez iniciado está mejorando la presión, o se ha subido demasiado, cómo está el paciente vigilando la vía. Porque con niños, pues ellos no están quietos, no están activos, despiertos, y más tienen muchos accesos, están vigilando permanentemente, entonces se mueve,
todo eso hay que estar vigilante, es constante trabajo, es permanente, y evitar esto, ¿no? Es una lección pues para una mutilación pues, que está recibiendo un niño. La milrinona, el medicamento, aparte que es inotropo, también es vasodilatador muy bueno de elección, también de primera elección. Realmente ese medicamento no lo podíamos tener en el hospital, pero ahora gracias a Dios ya lo tenemos. Este medicamento lo usamos generalmente cuando había campañas extramurales, lo venía del extranjero, nos traían la milrinona y lo cuidamos como oro y le damos hasta el último uso. Ya cuidábamos lo poquito que había con bastante oro, pero gracias a Dios ya está usando en la institución ya y la milrinona ya contamos con este medicamento y el efecto pues, que produce en los niños es mucho mejor. Así como tiene efectos benéficos, también, ¿no? También nos trae su otro efecto contrario, ¿no? Que en esta dosis, que es de 0.35 microgramos kilo minuto, produce vasoconstricción, va a elevar la presión arterial. Todo lo que produce vasoconstricción va a elevar la presión arterial, que es lo que se busca. Pero cuando está esta dosis de vasodilatador, más de 0.7 microgramos kilo minuto, ya nos produce hipotensión. En esta dosis sí, produce hipotensión. Es ahí que en esta dosis ya lo vamos disminuyendo, ¿no? Lo vamos bajando, lo vamos titulando la dosis. Su indicación es que aumenta la contracción miocárdica, es lo más deseado, es de acción vasodilatadora directa y la más usada en nuestro servicio, produce el incremento del gasto cardíaco, va a disminuir la precarga y la postcarga sin cambios significativos en la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Es más usado con falla en la función cardíaca, insuficiencia cardíaca congestiva, y es cuando el paciente está hipotenso, obviamente ya no se le va a usar. De acuerdo a la dosis que va recibiendo, se le va indicando la dosis. También, así como tiene beneficios, tiene efectos adversos, ¿no? Que cefalea, temblor, cardiovascular, hipotensión, arritmia, como les sigo mencionando, todo es paciente monitorizado porque solamente los datos que pueden dar. Gastrointestinal, náuseas, vómito, ictericia, hepatotoxicidad, electrolitos, hipopotasemia, todo a través de una gasometría. Eso lo vamos a saber a través de una gasometría de gases arteriales. No vamos a poder interpretar. El cálculo, ¿cómo sacamos el cálculo? ¿Cómo hacemos? Generalmente nosotros nos basamos a la indicación médica, ¿no? Es la indicación médica de acuerdo a cómo usamos, pero siempre es bueno compartir porque no solamente sabemos que nos indican y ya, siempre vemos y preguntamos. Como sabemos el tipo de pacientes que son cardíacos, no nos podemos basar en muchos volúmenes, ¿no? Porque aparte que en esas personas ya han sido por el sangrado, por los volúmenes que pierden, se les pasa paquete globular, plasma, plaquetas, aparte de puede ser otro cloruro, ¿no? Lactato. Entonces el paciente ya viene sobrecargado, ya viene con mucho volumen, que lo ideal es hacerlo disminuir, que orine. Entonces cuando nosotros le administramos los medicamentos, le administramos lo que las infusiones, tenemos que hacerlo ya más concentrado, porque no queremos sobrecargar ese caso, no queremos que el paciente tenga congestivo. Esto no le ayuda pues, al paciente. Entonces es ahí que nosotros, la unidad operatoria trabaja, ¿no? Que lo concentra lo que es el inotrópico. Un CC va a ser, pues, como les digo, a 10 microgramos kilo minuto, porque todas nuestras dosis lo vamos a diluir en 50 cc. Ahora le voy a mostrar. Nuestras infusiones todas son diluidas en 50 cc y de acuerdo a eso se saca. Caso muy distinto a lo que es en la UCI, ¿no? Que en el hospital lo manejan porque el tipo de pacientes también no son cardíacos, en nuestros pacientes sí, la mayoría, ellos lo diluyen en 100 cc, ¿no? Que no está mal, no está bien porque es el tipo como ellos lo manejan, pero nosotros lo manejamos en 50, concentramos más, como les menciono, por el exceso de volumen que han recibido en sala, entonces ya en el postoperatorio también tenemos que disminuir eso. Y ahí que les mandaba algunos ejemplos para más o menos poder comprender, como ustedes ven acá en el gráfico, decimos que un CC es 0.12 microgramos kilómetro por kilo. La adrenalina se mide en microgramos kilo minuto, ¿no? Y cuál es el efecto que está teniendo. Habíamos mencionado si era alfa o era dosis beta, ¿no? Que 0.12 microgramos kilo minuto. Pero ¿cómo lo sacamos? ¿No?
y es acá, de acuerdo a la indicación, ¿no? Que es el peso por 3 por 0.1. Y esto va a ser, ¿no? Que la indicación que recibe el paciente de acuerdo al peso, como les menciono, nuestros pacientes generalmente pesan, los cardíacos tienen este peso, 3 kilos 100, pueden ser niños grandes de 8 años, pero que pesan 3, 500, 4 kilos, por la misma patología que tienen. Los pacientes son pequeñitos por el peso, y se le va sacando la concentración. En vasodilatadores tenemos lo que es lo más usados, ¿no? La unidad es el nitrocruciato de sodio y la nitroglicerina. El nitrocruciato de sodio, ese también es un vasodilatador arteriovenoso. Es mayor efecto. El efecto con este medicamento es más rápido. Cuando el paciente viene hipertenso, también tenemos pacientes con este tipo de patologías, cuando son pacientes que ha habido, por ejemplo, un cuartadito, un paciente de patología de Fallot, vienen posoperados, entonces vienen hipertensos. Todo lo que ha sido manipulado, lo que es la aorta, a nivel de la aorta, entonces un cortado, esos pacientes hacen hipertensión arterial y lo que generalmente usamos es el nitrocruciato de sodio. Cuando no había, usábamos el nitroglicerina, pero ya tenemos nitrocruciato de sodio, lo cual el efecto es inmediato. Pero también es bueno conocer su administración, su uso, cuánto el tiempo que dura, ¿no? Como les digo, es un vasodilatador arteriovenoso, va a disminuir la resistencia vascular periférica, un marcado descenso de la presión es inmediato. Ustedes lo van usando y la presión disminuye inmediatamente. Para las crisis hipertensivas agudas, para la insuficiencia cardíaca compensada. La administración, eso sí, no olvidarse, generalmente lo usamos por vía central, por el efecto que también produce, ¿ya? Solo pasa por línea exclusiva, no le podemos pasar con otros medicamentos, es fotosensible, se tiene que poner con equipo fotosensible, proteger de la luz, ¿ya? Y su tiempo de infusión de este medicamento solamente es de 4 a 6 horas. Una vez pasada se tiene que cambiar, ya pierde el efecto, entonces tenemos que cambiar. Eso es lo que generalmente tenemos que tener bastante cuidado con este medicamento. Su precaución. Si no estamos constantemente vigilando y todo esto, la hipotensión grave. Este medicamento es bien efectivo, como funciona a nivel arteriovenoso, arterial más que nada, la baja de la presión es inmediata, por eso hay que tener bastante cuidado, la continua vigilancia, ¿ya? La monitorización continua de la presión arterial, ¿ya? Y a través de una línea arterial. Sí, manejan los pacientes que son todos tienen línea arterial, la mayoría tiene línea arterial. Entonces es ahí donde vemos el efecto inmediato. No es que estamos controlando a través de un manguito, no, es inmediato, por eso lo que le decimos, es inmediato. El cambio de infusión no debe sobrepasar a las 6 horas, de 4 a 6 horas, porque ya también pierde su efecto. Y cuando sobrepasa esta dosis, también entre los 3 días hay una intoxicación de parte. Otro medicamento que tenemos es la nitroglicerina, que también es el efecto vasodilatador, hace que se relaje el músculo y pueda distribuirse, pero más que nada ya casi es venoso. Ya es venoso, disminuye el consumo de oxígeno, disminuye la pre y postcarga del ventrículo izquierdo. Los efectos adversos, hipotensión arterial, ¿no? Taquicardia, cefalea, rubor. Los pacientes que tienen muchos pacientes se ponen rojitos como si tuvieran fiebre, siempre sí se presenta generalmente, y en estos cuidados que tenemos que tener, ¿no? Es cómo se administra también, se tiene que hacer por catéter, el equipo es fotosensible porque también tiene que protegerse de la luz, ¿ya? El paciente tiene que tener un buen control de hematocito porque realmente esto tiende a hacer que haya mayor consumo de hemoglobina, se adhiere a esto y hace que disminuya el nivel de sangre, ¿ya? Y sí, es muy poco, no es la hipotensión, pero el efecto más rápido es el nitrocruciato. Y generalmente es nuestro tema, el cuidado de enfermería, ¿no? Cuando vamos a iniciar lo que son los vasoactivos, tiene que haber una monitorización invasiva de la presión arterial. Todo paciente postoperario inmediato viene con línea arterial de sala de operación. Y si no es así, o ha pasado mucho en el transporte, puede que se haya pasado, se haya obstruido, se le coloca uno en la unidad. Tiene que ser monitorizado continuamente. Ya tenemos que conocer, como les mencionaba muchos,
el basal, porque se prepara todo, se prepara este monitor, la edad del paciente, el peso del paciente, para poder fijar también las constantes, los valores, cuánto se le es permitido a cada paciente. ¿Ya? Tenemos que saber el peso porque usamos bastante, por el peso trabajamos, ¿no? Cuánto es la dosis que le corresponde, hasta en la sedación tenemos que saber cuánto le corresponde de sedación al paciente de acuerdo al peso. A veces no está en medio, sabemos nosotros cuánto le corresponde. Tenemos que evaluar, ¿no?, las constantes vitales que les decía, frecuencia cardíaca, presión arterial, saturación, todo eso implica, porque los cambios que producen esos vasoactivos no solamente va a ser en la presión arterial, produce todos los cambios. Entonces, todo tiene que ser monitorizado. Y como les menciono acá, ¿no?, si no se dispone de un acceso central, en el momento que el paciente hay una emergencia y está en piso, no tiene un acceso central, se le suele poner un periférico, con riesgo, sí, pero con un tiempo máximo de 4 horas. No puede pasar ese tiempo, porque, como ya vimos, produce necrosis. Y el paciente es el más afectado. Pero en esas 4 horas ya se puede haber avanzado para que el paciente pueda ser referido a un swing o una crítica, porque no puede estar en una hospitalización con un otro. Tenemos que saber, como ya conociendo el peso del paciente, ¿no? Ver la vía por donde se le va a administrar. Ya les mencionaba, nuestros pacientes son postoperatorios, todos traen catéter central o tienen un PIC. Entonces ya tenemos un tipo de acceso central. La concentración que va a recibir, las diluciones, como les decía, las diluciones le hacemos en 50 centímetros de bien de cloruro o bien de destroza, pero también les voy a mencionar que nosotros en la todo preparamos con destroza, y también les voy a decir por qué preparamos con destroza. Tenemos que conocer los efectos deseados, como qué medicamento me produce tal cosa, tenemos que conocer, tenemos que saber para poder actuar, ya, para estar anteponernos ante cualquier problema que presente, como les decía, la noradrenalina, la adrenalina, que produce. Entonces, como va en la disminución distal, disminuye la circulación distal, produce pues isquemia, necrosis de esos miembros. Entonces, estar pendiente cuántos días va recibiendo, todas las vías por donde está pasando. El cálculo, ¿no? Vamos a saber en qué tipo de dosis estás. 5 microgramos, 10 microgramos, 7 microgramos, pero kilómetros. Tenemos que saber los cálculos que se le hacen. El otro es monitorizar. Como les decía, todo paciente postoperado es monitorizado. No es que podemos trabajar así, todo es monitorizado. Sí, es una gran ayuda, pero también es la vigilancia, ¿no? La observación es nuestro principal instrumento, ¿no?, que nos permite a nosotros ver. Por, por la observación podemos ver si el paciente está con fiebre, ¿no?, si está pálido, está sangrando. Esos son datos muy esenciales. Si el paciente respira, no respira, hay una buena expansión, no hay una buena expansión, qué tipo de sangrado es, con la observación. Eso es nuestra arma de personal enfermería. Entonces aquí vamos a ver, como les mencionaba, el control de saturación. Tenemos que saber los límites normales que se le permite al tipo de paciente, porque no todas las patologías son mismas. Ya tenemos que conocer bastante la edad, que dice, la frecuencia cardíaca, la presión arterial invasiva. Tenemos la presión arterial media, la mencionamos, la presión venosa central se mide, la presión venosa central. Realmente, ¿cómo podemos evidenciar la contractilidad? A través de un ecocardiograma. Y todos los pacientes sometidos a cirugía cardíaca tienen un ecocardiograma de control. Tienen que subir los cardiólogos a hacer su ecocardiograma de control. Y la temperatura, pues, que es invasiva, ¿no? La temperatura del termómetro rectal, que está continuamente conectando, también nos ayuda bastante. El trabajo de enfermería, ¿no?, que es bastante, consiste pues, en la observación, que les dije, es nuestra primera arma que tenemos que tener. Evidenciamos el color, cómo va el paciente, no está cianótico, está rubicundo, si está marmóreo. La perfusión, evaluamos los pulsos, cuánto está de pulso, no hay buen llenado, la demora más de 2 segundos, es lenta, la auscultamos, ¿no?, para ver el tipo si hay un buen pasaje. A veces no coincide lo que marca de la saturación con el paciente, o no coincide con el monitor, los pulsos verificamos y la temperatura externa. Vemos esto. Esta es una hoja que tenemos nosotros en la unidad, más o menos por hora, que le hacemos el control, la monitorización por hora, y vemos, ¿no?, las drogas que tiene. Pueden ver dopamina, tiene mirinona, un paciente que tiene adrenalina, infusión de midazolam-fenta, varios accesos. Y si no tiene, se le va incrementando. Es un paciente de cuidado, pero que toma su tiempo. Y además, por la patología que presenta, ¿no? Es un paciente de transfusión de grandes arterias, es un paciente bastante complicado.
Entonces, como ustedes ven, tienen muchos vasoactivos que son necesarios para el tratamiento. A veces no tienen uno, tienen dos, tienen tres. Y es porque la condición del paciente lo requiere. Tenemos, pues como les mencionaba, por dónde tienen que pasar las infusiones, la mayormente son accesos centrales. Tenemos los catéteres venosos centrales de 1, de 2, de 3 lúmenes, ¿ya? Tenemos después que observar bastante, que es lo que ha producido una lesión, y producir una vía periférica. También se puede administrar por un PIC, obviamente hay acá una unidad de PIC que lo colocan las colegas, son de accesos muy difíciles para poder evitar esto. Estos medicamentos no se usan por líneas arteriales, todo es lo que es periférico, porque produce vasoposición y puede lesionar. Mire cómo está mencionado. Como les seguía comentando, su administración es por PIC o por catéter venoso central, y se le va a poner por la vía periférica, no como va a ver, de repente el paciente necesita, viene de emergencia, su condición lo tiene que ser una vena grande, como le dicen, una basílica, la cefálica, la femoral, jugular interno o externa puede ser. Máximo se puede administrar por 4 horas, nada más, y solo una, no se puede combinar adrena y dopa, o noradrena y dopa, no, con esto periférica solamente una, exclusividad de una, porque el paciente puede no producir necrosis como les mencionamos. Hasta en 4 horas ya se debería haber colocado un acceso central, ¿no? Que el paciente esté mejor. Ya, bastante lo que es el uso de conectores trifurcados, usamos bastante los trifurcados para evitar contaminaciones, el cambio de las infusiones, ¿no? Se le va disminuyendo, se le va incrementando de acuerdo a la condición del paciente, eso lo llamamos titulación, si se va subiendo, se le va disminuyendo. Como les mencionaba, algunos equipos como la adrenalina, el nitrocruciato, noradrenalina, realmente se administran por ese tipo de equipos, ¿no? Radiopacos, porque pierden su efecto cuando están altos, son cubiertos. Ustedes pueden ver la imagen, nosotros los cubrimos. ¿Ya? Ahí les mencionamos en el caso de adrenalina y noradrenalina, nitrocruciato y nitroglicerina. Y lo preparamos al glucosa o dextrosa al 5%. Porque justamente le dice porque le da mayor estabilidad, se conserva más, se mantiene más. Y realmente estas infusiones se preparan solamente por 24 horas. Le calculamos cuánto es el flujo que va a recibir en 24 horas, no siquiera en 24 horas, sino en 28 horas, porque hasta que se pide los medicamentos y traigan, porque no es que ingreses al turno y lo cambias, sino esperas hasta que tienes al paciente, te da un lapso de 2, 3 horas más y de ahí ya puedes cambiar. Entonces, este medicamento, todas las infusiones que se preparan son por día. No se prepara pues hasta que se va de alta, no, son por día. El equipo, sí, es de acuerdo a la guía de la institución, es 3 días. ¿No? En unidad es 3 días y la infusión se calcula, se saca solamente para 24 horas. Si hay un cambio en el turno, se incrementa, se prepara otro y se hace, ¿no? Pero solamente es por 24 horas, porque también pierde su efectividad el medicamento, solo para 24 horas. Los cuidados de enfermería que tenemos que hacer, y como les menciono siempre, es la valoración clínica, ¿no? Evaluamos el estado general todos los días, el estado general del paciente, neurológico, la perfusión periférica y el control de la diuresis. Todo eso, porque un medicamento aboca todo, incluye todo. ¿No? Vamos a cómo preparar la perfusión, el medicamento que les decía, todo es estéril, con guantes, ya, con el manejo de vías centrales. Recuerden que es un acceso central, podemos contaminar más por ahí, entonces todo es con guantes, ¿no? Y la dosis adecuada, ¿no? En el fármaco que vamos a administrar. Generalmente, como les mencioné, es el 50 cc que usamos. Todo es bien rotulado, todo bien rotulado, el tipo, hasta las bombas están rotuladas, qué medicamentos se está usando para no poder equivocarnos. Inclusive hay medicamentos, como les mencioné, que son varios y solo traen accesos centrales que son compatibles, que pueden administrar juntos. Y hay medicamentos que son compatibles. Consideraciones finales es que debemos usar inotropos, sí, pero en el paciente correcto, de acuerdo a lo que necesite. Es evitar, no se puede suspender de manera brusca los medicamentos. No es que ya no necesite y está en dosis de 5 microgramos, 4 microgramos y se apaga. No, para eso se va titulando. Hasta que el paciente se va disminuyendo de a poco, hasta que el paciente ya no necesita, no vemos que altere esa hemodinamia y se le quita. Pero no se le suspende de que de 7 microgramos ya no se le apaga, no. La dosis, el destete es gradual, no es de forma brusca.
Así lo hacemos. Igual como en la ventilación mecánica, se le va entrenando, ¿no?, al paciente hasta que pueda respirar por sí mismo, hasta que se le actúe. Igual pasa con los psicotrópicos. Es evitar administrar las diferentes drogas en una misma solución. Todo es con rotulación, cada medicamento tiene, cada inotropo tiene su propio diluyente, ¿ya? Y si acá controlamos las dosis, pues controlamos kilominutos, como les mencionaba. Nunca olvidemos que estamos atendiendo a un ser humano que necesita de nuestros cuidados y conocimientos sin pacientes. Eso es todo lo que les podía haber brindado. Agradecida por su atención. Muy bien, licenciada. Le voy a transmitir las preguntas que nos han hecho llegar. Primera pregunta dice, cuando se suspenden los sinotropos, ¿qué tiempo se espera para retirarlos? Generalmente en la mía postoperatoria no es que ya, por ejemplo, la dopamina ya dejó de utilizar a las 11 de la mañana y a las 12 le estoy quitando. Esperamos un tiempo prudente. Puede ser que el paciente, cuando ya no esté recibiendo el inotropo, no se ha acoplado todavía, no se ha acostumbrado a manejar, ahí podemos retroceder, entonces inmediatamente el paciente se pone mal y vamos a ir a preparar. Nosotros lo dejamos generalmente 12 horas, ¿no? 12, a veces hasta 24 horas, conectado, apagado, cerrado, sí, pero conectado, y si se requiere inmediatamente se prende. Como le digo, el medicamento se prepara por día, dura solamente 24 horas, y lo dejamos de 12 a 24 horas. Si ya no pasa esa hora y el paciente ya no hay alteración, ya no necesita, se retira. Se retira. Bien, licenciada. Nos preguntan, buen día, una consulta. Sabemos que en un puesto de salud 1-4 no se encuentran bombas de infusión. Por lo tanto, ¿cómo sería la dilución de los inotropos, dosis y goteo? Gracias. Sí, pues generalmente en las postas no se encuentran las bombas de infusión, pero es un riesgo porque cuando trabajamos por bombas, ¿no? La administración es un cc por hora, 2 cc por hora, de acuerdo al tipo de paciente que tenemos. Yo hablo de pediátricos, en nuestro caso usamos pues 1 cc por hora o 2 cc por hora, pero hacerlo por un equipo de Borutrol es un riesgo administrar a un paciente. Porque primero, como les mencionamos, al referir a tu paciente, tienen que tener un monitor cardíaco para poder ver si está mejorando la solución que se le está pasando. Es un riesgo. Lo que realmente hacemos es pasar volumen y referirlo, porque es un puesto de salud. Y en puesto de salud, pues manejar a un tipo de paciente así es un riesgo. Es la transferencia, pero sí viendo la hidratación, que te ayuda en algo, ¿no? La hidratación, el volumen que se le va administrando hasta que se le pueda transferir. Bien, licenciada. Si cambiara de color el vasoactivo, ¿se prepara otro? Generalmente tenemos los cambios que se producen en el personal de salud, ya conoce el tiempo de duración. Si hablamos de, por ejemplo, un micropulsiato solamente dura de 4 a 6 horas. Pasado esas horas ya pierde su efectividad. Otro, la dobutamina siempre tiende a presentar ese tipo de cambio de coloración. Se pone a veces un poco rosada, naranja, pero si está en el límite del tiempo de las 24 horas que se ha preparado, sirve. No es que no sirva, ese color es lo que mantiene la dobutamina y se mantiene. Pero si vemos que lo hemos preparado y ya pasó la hora, sí, se descarta y se prepara uno nuevo. Pero si está en el límite del tiempo permitido, no. Porque la dobutamina generalmente tiende a tener ese tipo de coloración. Bien, licenciada, nos llega otra pregunta. La respuesta a los inotrópicos en los neonatos es diferente a los de la población pediátrica. Sí, es distinta la dosis porque como el sistema de los neonatos todavía son un poco inmaduros, ellos tienden a absorber un poco más, sí, en ellos sí es casi el manejo del neonato la tenemos con los pacientes cardíacos, como se asemejan en peso, se asemejan en, perdón, se asemejan en peso, por eso la dosis es disminuida, es muy poca, el volumen que se le pasa es poca. Es casi el manejo que tenemos nosotros con los neonatos es poca, pero en pacientes pediátricos grandes, porque hay pediátricos de 6 años, 7 años, 10 años, ya es. Bien, licenciada.
¿Cuál es el manejo ante una intoxicación con digoxina? Generalmente cuando tenemos el paciente cuando va a ser sometido a cirugía extracorpórea, todo antibiótico, generalmente la dioxina o propanolol, todo se le va a retirar, se le quita, no, perdón, no recibe, porque se tiene que manejar. Cuando ya va a salir de operaciones y cuando baja con nosotros, ya se le hace la iniciación perdón, de los medicamentos que ya venía recibiendo. En este caso, por ejemplo, recibían algunos aldactone, recibían dioxina, entonces vamos a ver cuánto, si ya podemos iniciar con el paciente, ¿no? Generalmente la dioxina lo vamos a iniciar cuando ya el paciente requiera, sigue taquicárdicos por indicación médica, pero muy poco hemos tenido intoxicación con dioxina, porque es un control más estricto, muy poco. Bien, licenciada. Ya no tenemos más preguntas. Muchas gracias, licenciada, por habernos hecho partícipes de sus conocimientos y experiencia propios de la UPO, de la Unidad Posoperatoria Cardiovascular. Felicitaciones por su didáctica exposición. ¿Alguna recomendación especial a los presentes? Nada, que el trabajo sí en enfermería o ya sea en áreas críticas o en cualquier ambiente es en equipo, ¿no? Es conjuntamente con todos. Hay todos, si no funciona uno, funcionamos todos. Muy bien, licenciada. Gracias también a los participantes. Les recordamos que este interesante tema queda colgado en la página web y canal de YouTube de Telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño, donde pueden revisarlo libremente. Muy buenas tardes a todos.